Hola, espero estés muy bien. Hoy vamos a hablar de esa relación que existe en lo que es el presupuesto de producción y el costo de venta de un producto. Recordando que cuando hablamos del cálculo del costo de venta, hay diferentes métodos para lograr hacerlo. Métodos contables como por ejemplo el costeo estándar, el costeo por lotes o por unidades de producción, el costeo por departamentos, por procesos. En fin, todo esto, por supuesto, siempre alineado con lo que es la eficiencia operativa y la estrategia financiera, ¿no? Es la idea, tener estos dos elementos siempre de la mano. ¿Cuál es el objetivo central? Siempre va a ser entonces proyectar la rentabilidad y en base a eso fijar precios que sean estratégicos. Cuando hablamos de producción en masa, cuando hablamos de este tipo de manufactura, bueno, y yo pienso que en líneas generales, lo que pasa es que, claro, es el tema del día de hoy. La planificación anticipada del flujo de costos es algo vital para buscar la manera de determinar los márgenes de ganancia esperados antes de comenzar como tal con el proceso. Como dice la lámina, antes de encender la maquinaria. Hay diferentes realidades dependiendo de dónde estemos ubicados. Podemos hablar de empresas que son comercializadoras, podemos hablar de empresas de servicio o empresas manufactureras o industriales. Cuando hablamos de las comercializadoras, estamos hablando de esas empresas que compran y venden un mismo producto que ya está terminado. El costo en este caso es relativamente sencillo y simple, es directo a la hora de asignar. Cuando estamos hablando de empresas que son manufactureras, empresas que son industriales, es un poco más difícil porque ahí entra en juego lo que es uno de los elementos del costo de producción y vemos a la empresa como un ente que transforma esos materiales, esos recursos, a través de procesos físico-químicos, en productos que bien pueden ser intermedios o terminados, dependiendo de quién sea el cliente final. En teoría, pues producen de manera continua, aunque por supuesto puede haber empresas que activan en la producción dependiendo del requerimiento que haya, como por ejemplo cuando estuvimos hace un momento hablando, o estuve hace un momento haciendo relación a ese tipo de costeo por lotes o por unidades. Son esas empresas que no se activan hasta que no tienen un pedido. Pero bueno, entonces al final del día aquí lo interesante es ver cómo se transforman los recursos en productos, ¿no? Y cómo se involucra el elemento del costo de producción en ello. Que siempre vale la pena tomar en cuenta. Vale la pena, cuando determinamos el tipo de costos a tratar, ver cómo los vamos a acumular. Cuando estamos hablando del costeo por procesos, no se puede asignar un lote específico porque estamos en presencia de una producción continua. En este caso, el costo debe de arrastrarse a través de cada departamento, centros de costos, o proceso pues, que atraviesa el producto a través de la industria, a través de la fábrica, a través de la empresa. Aquí les tengo un ejemplo, por supuesto, dependiendo de la complejidad del tamaño de la empresa, habrá más o menos departamentos, más o menos procesos, más o menos centros de costo. Pero para ejemplificar un poco lo que estoy diciendo, pues aquí les traigo un proceso sencillo y básico, lo tenemos mezclado, horneado y empaque. O sea, puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, tortas. Estoy produciendo tortas en manufactura, ¿no? En producción continua. Entonces se mezclan los productos, se hornean y luego se empacan. Por poner un ejemplo, pues puede ser cualquier cantidad de cosas. En este caso, fíjense que hay una secuencia clara entre los diferentes departamentos. Hay una secuencia clara en esa transformación física que llevan los recursos y por supuesto le acompaña el tema de lo que son los aspectos financieros. Porque en cada uno de estos procesos pues vamos viendo qué necesitamos para utilizar para poder transformar los recursos en el producto que se espera. Hablemos de, por ejemplo, el primero. Estamos hablando de mezclado, ¿no? Entonces, como cada departamento funciona como una unidad contable y por supuesto era autónoma, va a acumular sus propios costos y luego los va a terminar y a transferir al siguiente departamento. Que es interesante revisar en estos casos, es interesante revisar cuál es el inventario inicial, cuál es el inventario final del proceso que estamos revisando. Y por supuesto, las unidades, no solamente es las que inician el proceso, sino las que son terminadas y transferidas, porque allí va
esa acumulación del costo en el recurso que estoy transfiriendo. Entonces, bueno, como la producción nunca se detiene del todo, a más no ser que ocurra algo fuera de lo esperado, habría que determinar muy bien cuál va a ser el periodo de estudio, por ende el periodo presupuestario. Y cuando hacemos esto, entonces es cuando podemos tener claro cuál va a ser ese inventario inicial del que estaba hablando hace un momento y cuál va a ser el inventario final, tanto de los materiales como del producto en proceso, como del producto terminado. Que de nuevo, tienden a ser esos principales mayores inventarios que se toman en cuenta cuando hablamos de este tipo de producción. Bueno, en realidad la mayoría. Tenemos siempre materiales, producción en proceso, producto terminado y lo que va para este costo de venta. ¿Qué es interesante tomar en cuenta cuando estamos hablando de la producción en masa? Bueno, es interesante tomar en cuenta el proceso per se. Y ese proceso pasa siempre o inicia siempre con un estudio, pienso yo al menos gráfico, de lo que está ocurriendo. Por eso les presenté como una especie de diagrama ese ejemplo de las tortas, ¿no? Donde teníamos mezclado, horneado, empaquetado. Y estuvimos hablando hace un momento de que hay un claro periodo de estudio para determinar estos inventarios iniciales y finales. Ahora bien, una vez que ya tengo esa imagen, vamos a llamarlo imagen gráfico o estudio gráfico de lo que sea que está ocurriendo, vamos a lo analítico. Y primero que nada, pues es verificar que de alguna manera todas las unidades estén no solamente contadas, sino claras. Es decir, aquí toma vigencia esto de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Regresamos a la termodinámica, que es interesante recordar acá que todo lo que entra más lo que estaba, que es el inventario inicial, tiene que ser igual a lo que queda más lo que sale. Y ese que queda es el inventario final y las pérdidas en caso de haberlas. Y ahí tiene que haber una equivalencia. Tiene que estar balanceado. Vamos a hacer eso gráficamente, vamos a hacer eso analíticamente, es decir, con números, en una hoja de cálculo preferiblemente, y luego, entonces comenzamos a ver, muy bien, vamos a tratar de asignar los costos unitarios, pero para asignar los costos unitarios necesito primero determinar en esa proyección que tengo las unidades que son equivalentes, que tienen que ver con el avance de lo que sea que se esté trabajando. Y esto lo voy a hacer por cada uno de los elementos del costo de producción, que son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Son los tres elementos del costo. Recordamos siempre que los materiales directos o materia prima tienen que ver con el consumo del material que necesito para poder establecer algo. La mano de obra directa, en este caso, tiene que ver con ese personal operativo que está directamente asociado a lo que sea que estoy haciendo. Está allí, mezclando la torta, cosiendo las franelas, lijando la madera. Sí, está justamente allí. Por supuesto, los costos indirectos de fabricación que tienen que ver con la energía, con la depreciación de maquinaria, con el alquiler del espacio de fábrica, con los materiales indirectos, con la mano de obra indirecta. Entonces, bueno, fíjense que todo esto pareciera ser una cadena, y de hecho lo es. Una cadena que tiene que basarse no solamente en los niveles de inventario que yo puedo tener por motivos de políticas de empresa, por espacio, sino que también tiene que ver con esa proyección de ventas que uno hace. Es decir, si se proyectan vender 100 tortas, hay que buscar hacer las 100 tortas. No voy a hacer 150, no voy a hacer 200, no voy a hacer 20. A más no ser que mi capacidad instalada pues no me permita llegar a las 100 tortas. Entonces, bueno, hay que tener claro desde un punto de vista incluso logístico, esa cadena, que bien puede ser de valor, bien puede ser una cadena logística, desde lo que yo proyecto vender hasta esa relación que tengo con los proveedores. Entonces, bueno, de nuevo, un departamento de presupuesto tiene que relacionar lo que es el consumo de los materiales, los elementos del costo de producción, lo que voy a probablemente a vender y esa relación de nuevo con el proveedor. Tan importante porque de entrada necesito contar con los materiales que se necesitan para llevar a cabo el producto y segundo, pues asegurar la calidad de los mismos.
Todo esto me permite hablar de un costo unitario del departamento, donde yo simplemente tendría que dividir los costos entre la producción equivalente o las unidades equivalentes. Esto básicamente pasa por cada uno de los elementos del costo de producción, como bien lo había comentado. Entonces, una vez que yo consigo el costo total, lo divido entre la producción total y tengo el costo unitario. Y este costo unitario de cada uno de los elementos del costo de producción, me explico. Lo vamos a hacer por los materiales directos, por la mano de obra directa, por los costos indirectos de fabricación. Después tengo 3 resultados, eso lo sumo y ese es el costo del departamento per se. Entonces, bueno, de alguna manera ya se hizo el estudio del primer departamento, ¿no? Ahora hay que transferir esos costos al siguiente departamento porque, bueno, la realidad es que el producto pasa uno a otro. A medida que las unidades físicas van avanzando al siguiente departamento, pues van transfiriendo con ellas los costos que se van acumulando. El costo viaja con el producto. Esto es una gran verdad. Hay una especie de efecto cascada, ¿no? Que tiene que ver con lo que tenía y ahora lo que pasa al siguiente. Es decir, heredó algo del departamento previo. Entonces, bueno, lo que hace el siguiente departamento es hacer sus propios estudios de costos y sumarlos a lo que yo tenía. Y este proceso de adición y transferencia pues se va a repetir tantas veces como procesos tenga la empresa. Recordemos que mientras más compleja está la empresa, pues más procesos va a tener. Y esto se lleva hasta que termine el proceso productivo, es decir, tenga el total de los departamentos tratados. Ese último departamento entonces absorbe toda la cadena y su costo total representa el costo de todos los productos terminados durante el periodo presupuestario. Ahora bien, ya hablamos de producción, hay que hablar de ventas. Hace un momento habíamos comentado esa importancia de tomar en cuenta todos los elementos de la cadena, no solamente proveedores, sino también venta, porque yo produzco en base a. Entonces, ese último departamento en teoría nos da el valor de lo fabricado, de lo manufacturado, pero no necesariamente de lo que voy a vender. ¿Por qué? De nuevo, necesitamos tener clara ese estudio de demanda para ver si yo hice 100 tortas, pues se van a vender 100 tortas o se van a vender menos tortas, porque eso va a depender no tanto de lo que yo produzco, de mi capacidad instalada, sino de lo que realmente el mercado requiera. O sea, ahí necesitamos un puente financiero que construya esa relación entre estas 3 grandes partes que estoy comentando, que es el proveedor, empresa, cliente. Es decir, el mercado donde se sienta la empresa. O sea, hay que construir para poder construir este presupuesto de costo, entonces hay que conectar esta producción con los almacenes, integrando los inventarios que ya habíamos comentado, iniciales o finales. Y es interesante porque yo, dependiendo de lo que sé que voy a vender, puedo entonces ir dejando o no a un lado las políticas de la empresa algunos productos o materiales en inventario final para siguientes departamentos. Entonces, ¿cómo construimos todo esto? Muy bien. Tengo un inventario de productos terminados, a lo cual le vamos a sumar, el costo de producción. Y ubíquense en el mayor de inventario, ¿no? En esas cuentas de inventario inicial, costo de producción, inventario final, lo que va a ventas. Entonces, de nuevo, el inicial más, regreso a la lámina, el inicial más el costo de producción, ¿qué me genera? Me genera la mercancía que está disponible para la venta. ¿Qué es esa combinación que les acabo de comentar, recordando esa cuenta T, ¿no? Ese mayor de inventario. A esa mercancía que está disponible para la venta le resto el inventario final de productos terminados, como ya habíamos comentado, y eso me da el costo de ventas presupuestado. Justo alguien le dio por mandarme todos los mensajes habidos por haber y está sonando el teléfono. Ok, entonces tengo el costo de venta presupuestado. Ah, qué interesante. Esto
es bien interesante porque va a mi estado financiero. Es uno de los principales elementos que necesito tener lo mejor estructurado posible, porque de aquí yo puedo hablar de precios, y hablar de precios es hablar de ingresos. Y una vez que tengo claro el ingreso, o proyectado el ingreso y tengo proyectado mi costo de venta, puedo hablar de margen de ganancia. Fíjense, casualmente es la siguiente lámina. Ese margen, de nuevo, aquí dice utilidad, porque es lo que se estila. Uno tiende a colocar utilidad, pero hay que tener claro que no necesariamente es utilidad. Si las ventas menos el costo te da positivo, pues es una utilidad bruta. Es un resultado positivo, bueno para la empresa. Pero si te da cero es un punto de equilibrio y te puede dar negativo. Y si te da negativo, entonces no es una utilidad, es una pérdida. Necesariamente cuando te da positivo ya automáticamente es bueno para la empresa. Bueno, por supuesto que es mucho mejor a que esté en cero o negativo. Pero ese positivo habría que estudiarlo, porque recuerden que si vamos al estado de ganancias y pérdidas, que luego lo veremos a profundidad, en ese estado, luego de ese margen bruto de ganancia, que es la utilidad bruta, hay que restarle los gastos operativos y el impuesto. Entonces, bueno, se va como achicando todo esto. Pero a grosso modo, este primer indicador me genera la posibilidad de hablar de un margen bruto que proyecto en base al costo de venta del producto y, por supuesto, las ventas proyectadas, que es PV por Q, precio de venta por cantidad de producto vendido, que tendrá que ver con ese estudio de la demanda. ¿Y cómo yo asigno el precio de venta? Bueno, ya eso es 4P, son los estudios de mercado, 4P de mercado como mínimo: producto, precio, plaza y promoción. Producto es las características del producto, precio es el análisis del precio. Sé que necesito para el análisis del precio cuánto me cuesta, y el análisis de la oferta, en cuanto la competencia lo está vendiendo. Entonces, bueno, ahí tengo como mínimo, ¿no? Un margen en el que yo puedo definir el precio. No puede ser igual o menos de lo que me cuesta, tiene que ser mayor a eso, pero no debería ser mayor a la competencia, sobre todo si es un producto nuevo. Eso se puede discutir a profundidad en una clase sobre asignación de precios, pero por ahora, bueno, es importante meramente tenerlo de la mano y ver un poco la relación de todo esto. Muy bien, pues esto a grosso modo me genera ese viaje completo del sistema que hemos estado revisando, que va desde la recepción de la materia prima, la cual pasa por esos procesos que vimos, y que culmina en una posible venta, si todo se da bien, y por ende pues estaríamos hablando de ese ingreso por venta, lo cual me permite proyectarlo a un estado de resultado. Entonces, bueno, vamos de la materia prima al final. Entonces, pues están las decisiones financieras que van acompañando todo el proceso, que van acompañando el flujo, y que por supuesto tienen que alinear la producción con las metas financieras de la organización. Y esas metas financieras justamente las conseguimos en ese estado de resultados, que por ahora pues nada más estamos haciendo énfasis en los tres primeros espacios, que serían, de nuevo, proyección por venta, costo de venta y utilidad, o posible utilidad. Bueno, hasta aquí por este pequeño encuentro. Espero se haya comprendido. Disculpen los efectos de fondo. Hay un perrito por allí ladrando. El teléfono le dio por sonar. Y ha entrado gente acá a la oficina, pero creo que el audio espero que haya estado relativamente bien. Como siempre, pues más que a la orden. Y bueno, cualquier duda en los comentarios. Feliz día.